¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En este espacio donde siempre intentamos pensar juntos sobre temáticas ambientales o socioambientales, hoy vamos a unir dos hechos. Por lo general buscamos información de la coyuntura, del momento, para a partir de ahí no solo informar, sino también opinar. En este caso vamos a unir dos hechos. El primero tiene que ver con un informe que salió publicado en estos días, hace muy poco, y que lo firma el INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene varias funciones, pero una de esas funciones es la que lo relaciona con el control y la calidad de los alimentos. El INTA es quien tiene que investigar y ver e informar qué es lo que comemos, cómo están los productos que comemos. Hace unos días, le contaba, elaboró un informe donde analiza el impacto que tiene el uso de los agrotóxicos en la salud de las personas y en el ambiente. Y si bien no toma una postura rotunda, nunca lo hizo y no vamos a pedir ahora que lo haga, sí plantea una alarma. Cuando habla de los agrotóxicos, el informe, que es algo extenso, pero a los que nos interesa el tema o a los que trabajamos y vivimos de esto, vamos para leerlo. En el informe no dice directamente, insisto, no lo va a decir nunca, que habría que no usar más pesticidas. Pero sí plantea o abre algunas puertas que nos parecen importantes, porque ellos mismos prenden una alarma sobre la cantidad de agrotóxicos que se encontraron en el suelo, en el agua, en el aire y en los alimentos de que uno va luego al supermercado o al mercadito a comprar. También el informe dice lo que ya se sabe, que muchos productos cada vez necesitan más agrotóxicos, que han generado una dependencia de ellos. Lo hablamos la semana pasada, cada vez la frontera agropecuaria se extiende más, hay más cultivo y por ende se necesita más veneno. Por otro lado, muchos de estos productos han generado como resistencias y entonces aparecen nuevos productos como el glufosinato de amonio o hay que tirar más. El INTA dice esto, cada vez los productos se transforman en más dependientes. Damián Berseñasi, un médico y uno de los fundadores del Instituto Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, siempre dijo, ¿no?, que los productos han transformado a nuestra fruta, a nuestra verdura, en drogadependientes, en adictos. Bueno, esto que lo viene diciendo hace muchísimo tiempo mucha gente, el INTA lo dice ahora, y es importante que lo diga el INTA, porque no van a poder decir ahora, son un grupo de ambientalistas preocupados por esto. No, lo está diciendo un instituto que justamente no se destaca por tener dentro de su política un interés por lo ambiental. Esto que dice el INTA lo vamos a acompañar con algunos datos que estuvimos buscando en estos días para que podamos comprender, vislumbrar en su extensión qué es lo que está pasando con nuestra producción agropecuaria. Vamos a ver algunas placas que preparamos para ustedes hoy y la primera tiene que ver con esta, ¿no? En 36 millones de hectáreas cultivadas, es lo que Argentina posee hoy por hoy, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otro tipo de agroquímicos o agrotóxicos. O sea, para que tengamos una idea, en nuestro país se tiran por año 600 millones de litros de veneno. Un número que ha crecido de manera desproporcional, por esto que decía el INTA y que decíamos nosotros también siempre, que cada vez se necesitan más químicos para tirar sobre nuestros cultivos. La segunda placa va a ser una recorrida por la cantidad de químicos que se tiraron por año. En el 2002 se tiraban algo así como 151 millones de litros. En el 2008 ya se tiraban 225 millones. Y en el 2012, 317 millones de litros de veneno. Del 2012 a hoy pasaron exactamente 10 años. Y en 10 años ese número de 317 millones se convirtió en
600 millones de litros de veneno, para que tengamos idea de cuánto ha crecido la cantidad de veneno que se ha tirado. La placa que estamos viendo ahora tiene que ver con los agroquímicos. Estos líquidos se comercializan en envases de polietileno. ¿Y cuántos envases de polietileno se utilizan por año? Lo que vemos ahí, 17.000 toneladas de envases de polietileno, de plástico que se tiran y que generalmente uno que viaja y mucho los ve al costado de la ruta o los ve en depósitos contaminando el ambiente con plástico. La cuarta placa tiene que ver con los agroquímicos o los agrotóxicos más usados. Ahí tenemos el glifosato, el 2,4-D, que se conoce como agente naranja, ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, utilizado como arma química en la guerra de Vietnam, el endosulfán, la atracina y el dicamba, que son, entre otros, componentes químicos que contaminan de manera desproporcional nuestra tierra, nuestro suelo y nuestro aire. Y la última placa que vamos a ver tiene que ver con lo que tiene nuestro país de estos productos, de los que decíamos recién, del glifosato, del endosulfán, de la atracina. Bueno, Argentina tiene un registro de estos productos y Argentina tiene 5.400 productos registrados, lo que habla a las claras de que el informe del INTA, que estos datos no son necesariamente del INTA, pero que el informe del INTA y lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo, debiera prender una luz roja, pero roja furiosa, sobre lo que está pasando con la producción de alimentos en nuestro país. Por eso no asombra que más adelante el mismo Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria dijo que se hayan detectado de estos productos que veíamos recién, algunos de ellos ya lo dijimos la semana pasada, prohibidos en otros países, se encontraron no solo en el alimento, no solo se encontraron en la naranja, en el durazno, en la frutilla o en la lechuga, también se encontraron en aguas superficiales, o sea, en los ríos. Rafael Lasmanovich, científico del CONICET, ha demostrado muchas veces lo que se encuentra en el río Paraná o en el río Salado, Damián Marino también, ¿no? La cantidad de componentes industriales químicos que se encuentran allí. También en las aguas subterráneas, en las napas, digamos, en las aguas de lluvia, en el suelo y también en los territorios, en los cuerpos de las poblaciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, y que lo denuncia el INTA, y aquí, una vez más, echa la ley, echa la trampa, lo que nos brinda son datos. Estos datos los buscamos nosotros, lo encontramos, lo relacionamos, lo vamos actualizando, pero el INTA, como instituto del Estado, no nos brinda datos, no nos dice datos, datos concretos como el que recién pasábamos. No es casual que no haya datos. A nosotros que somos muy mal pensados, para nosotros es una estrategia de los estados y de los gobiernos la ausencia de datos. Lo hablábamos con Guillermo Folguera hace un tiempo atrás cuando estuvo en Santa Fe sobre por qué la Argentina no tiene datos. Argentina no tiene datos oficiales prácticamente de nada. No tiene datos oficiales tampoco, por ejemplo, de prevalencia del cáncer, de cantidad de agroquímicos, agrotóxicos, tampoco tenemos datos oficiales. Usamos datos de proyección de lo que la Cámara de Empresarios, digo, eso que en algún momento un funcionario alto de ambiente me decía, bueno, nos desarmaron la capacidad de prevenir, evidentemente es una de las cosas fundamentales a recuperar a la hora de pensar políticas públicas, que son datos oficiales, datos confiables, ¿no? Argentina tiene toda la capacidad de rastrear, por ejemplo, de cáncer. Argentina tendría toda la capacidad de motorizar hospitales públicos, privados en diferentes lugares del país, recuperar, simplemente no se hace. Cuando hay gestos voluntaristas como el grupo de Damián Berseñasi, que tiene un montón de campamentos sanitarios y un montón de datos que también podrían servir, tampoco se los considera. Acá ha habido un desarme muy claro de una política que a mis ojos tiene toda una ideología, por supuesto, moderna, muy vinculada con la conquista de América, pero la forma particular que toma es la ideología de la década del 70 y las reformas institucionales de la década del 90. Digo, en ese conglomerado, una de las cosas que aparecen como prioritaria es no saber lo que está sucediendo para que todo continúe más o menos igual. Clarísimo, ¿no?
lo que decía Guillermo Folguera, investigador, él, filósofo y biólogo, y investigador del CONICET. Si no hay datos es como que no sé lo que pasa, y si no sé lo que pasa no tengo herramientas para cambiar. La ausencia de datos hace que todo siga absolutamente igual. Si bien el informe plantea que, bueno, y es terrible esto que vamos a decir, porque es de un cinismo y de un pragmatismo muy cruel, el informe no plantea, mirá qué mal que estamos, planteemos una alternativa, se anima mínimamente a mostrar que hay otra posibilidad de producir, que es la producción de la agroecología. No puede con su genio el INTA y pone ciertos reparos, dice que no le da de comer al mundo, cuando ya sabemos que no es verdad. De todas maneras, dice el informe, esto es terrible, esto hace mal, pero no hay otra alternativa. Por eso digo el grado de crueldad, ¿no? Ellos dicen, hay gente que se enferma, hay gente que se muere, el ambiente no da más, pero, bueno, no hay otra alternativa. Cuando en realidad sí sabemos que hay otras alternativas. Yo les decía que queríamos unir dos hechos, este es uno, y otro tiene que ver con un decreto que firmó el Gobierno Nacional hace muy pocos días, por el cual crea el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Si bien ya funcionaba, bueno, ahora lo crea de manera formal, lo saca de la esfera de economía y lo lleva a la jefatura de gabinete, le otorga presupuesto, le reconoce el rol fundamental que cumple, y recordemos que este Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fundamentalmente se basa en producciones agroecológicas. Por lo tanto, también es importante. Y dice inclusive el decreto del Gobierno Nacional que este grupo de producción es fundamental para desterrar el hambre. Entonces, decimos, ¿no? Por un lado el INTA, que es un organismo del Estado, hace un diagnóstico pero dice que no hay otra solución, pero después hay un decreto de un gobierno que dice acá hay un grupo que podría ser la solución. Nos quedamos con esto entonces, ¿no? Aparte no lo dice solo el gobierno, Naciones Unidas ya lo ha dicho en más de una oportunidad, que la agroecología produce la mayor parte de los alimentos del consumo interno, al menos de los países de Latinoamérica. Ambos temas, el informe del INTA y el decreto nacional, se trata de gestos. Si usted dirá, son solo gestos, es cierto, pero son gestos, discursos, falta ahora que vayan a la práctica y en parte depende de nosotros que presionemos para que vayan a la práctica y que podamos demostrar palpablemente que hace falta un cambio de paradigma en la manera de producir, porque no va más esto, porque no se la banca el ambiente, no se la bancan nuestros cuerpos, no se la banca nadie más. Hay que cambiar el modelo de producción, también el modelo de consumo, pero sobre todo el modelo de producción, que además de acumular mucho dinero en pocas manos y generar mucha pobreza y además un panorama social muy negativo, enferma cuerpos, territorios y ambientes, y de eso se trata. De este tema y de otros hablaremos en nuestro programa de hoy. En el programa de hoy hablamos con la investigadora, docente y militante socioambiental Melissa Argento, quien nos cuenta sobre la conformación del colectivo de Acción por una Justicia Socioambiental. Visitamos una nueva área protegida, hoy nos vamos hasta San Luis y conocemos el Parque Nacional de Sierra de las Quijadas. Y en nuestra sección Marcas, denunciamos el desastre ambiental que se continúa ejerciendo sobre uno de los pulmones del planeta, la Amazonía. Como cada programa, las luces del semáforo y toda la información ecológica en una nueva emisión de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda problemáticas socioambientales. Cuando se empezó a ver los desastres ambientales producidos por la quema, por el fuego, Australia fue un lugar y la Amazonia fue otro de los lugares, ¿no? De los lugares que nos dolieron porque veíamos cómo hectáreas y hectáreas de espacios verdes se quemaban. A ese fuego, muchas veces intencional, generado en la Amazonia, habrá que agregarle también la deforestación cruel llevada a cabo por empresarios con el aval del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha transformado a la Amazonia, uno de los grandes pulmones que tiene el planeta, lo ha colocado en una zona de peligro. En nuestros Marcas de hoy
te presentamos Amazonia, el desastre ambiental. La deforestación y los incendios hacen que la Amazonía sea noticia en todo el mundo. Las criminales políticas llevadas a cabo por el gobierno de Bolsonaro pusieron a este pulmón del planeta en peligro. A pesar de todas estas evidencias, el gobierno de Brasil minimizó y hasta negó la catástrofe ambiental. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. En su necedad, Bolsonaro llega a afirmar que la Amazonía no es patrimonio de la humanidad, sino de los países que abarca. El controvertido presidente defiende así su derecho a explotar las reservas naturales, incluidas las tierras indígenas y la de todo un territorio azotado por los incendios que destruyen millones de hectáreas de naturaleza. Basta de parques nacionales en el Amazonas, vamos a hacer producir este espacio porque es de los brasileños, dijo con desparpajo el presidente Bolsonaro. Ya en campaña electoral, Bolsonaro anunció que si era presidente, iría por el Amazonas y cuando asumió no tuvo contemplación y destruyó gran parte del pulmón del planeta donde vive el 10% de la biodiversidad del mundo. Hoy soplan nuevos vientos en Brasil y el presidente electo Lula da Silva prometió trabajar durante su próximo gobierno en una política de deforestación cero en la región. Resulta fundamental para Brasil y para todo el mundo preservar el Amazonas, ya que en su interior, de 2 millones de kilómetros cuadrados, existen muchas áreas protegidas que hoy están en riesgo no solo por la deforestación y las quemas. El 22% del territorio está amenazado además por actividades extractivistas como la minería y la extracción del petróleo. El 20% es invadido por la construcción de caminos que, aunque pueden ser necesarios, algunos de ellos se hicieron en lugares no recomendables. Otro de los emprendimientos que afecta a esta zona son las represas eléctricas. 3 de cada 10 represas existentes en el lugar se realizaron sobre áreas protegidas. Para tener dimensión de lo destruido, hace exactamente un año, el 18 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales informó que la Amazonía perdió más de 13.000 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal. 13.000 kilómetros es el equivalente a casi 17 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, o similar a toda la superficie de Montenegro. Supera el tamaño de países como Jamaica, Kosovo o el hoy conocido Qatar. Considerada el pulmón vegetal del mundo y reconocida como la mayor selva tropical en el planeta, la Amazonía se enfrentó a una tala de árboles que se incrementó a casi el 22% este año, superando las cifras de los años pasados. El informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales muestra que la deforestación ha aumentado en cada uno de los últimos 4 ciclos, algo inédito desde al menos el año 2000. Se tratan de tristes datos, todos comprobados, a pesar de las mentiras negacionistas expresadas por Bolsonaro en cada foro que participó. En este último año, la zona deforestada se duplicó. Los nuevos aires que se respiran en Brasil alientan a frenar con tanta destrucción. Impresionante, ¿no? Las imágenes y la información de lo que sucedió y sigue sucediendo en la Amazonía. De todas maneras, hay algunos datos esperanzadores que te vamos a presentar luego en algunas de las luces del semáforo. Y hablando de las luces, se nos prende la primera luz del semáforo del día de hoy, es la mala noticia, es la luz roja. Nos vamos hasta Groenlandia porque la crisis climática vuelve a alertarnos y allí en Groenlandia se están derritiendo enormes capas de hielo. Las capas de hielo de Groenlandia se están derritiendo rápidamente y pronto podrían incluso llegar a un punto sin retorno. Así lo anunciaron un grupo de científicos que advierten que esto se produce como resultado del calentamiento de las temperaturas atmosféricas y alertan que la situación es especialmente grave porque las capas de hielo de Groenlandia están expuestas tanto al aumento de la temperatura del aire como al calentamiento de las aguas oceánicas.
Luego de una serie de estudios, los especialistas llegaron a la conclusión de que en la parte sur de Groenlandia, la variabilidad en el derretimiento submarino está gobernada por el océano, pero también por la atmósfera, lo que afecta a la vida oceánica. Los bordes de la capa de hielo de Groenlandia se derriten más rápido cuando el océano está más caliente. Y debido a que el aumento de la temperatura del aire provoca una agitación del océano cerca de la capa de hielo, provoca así un derretimiento más rápido de la capa de hielo por parte del océano. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Los mejores sonidos de una juntada en la mejor esquina de Santa Fe. India Pizza and Coffee. Totalmente renovado. Abierto todos los días en Francia y Santiago del Estero. Búscanos en redes sociales. India Pizza and Coffee. Volvimos con Onda Verde, el único magazine verde de la televisión regional. Segundo bloque del programa y nos venimos a este sector del estudio porque hoy tenemos una entrevista. Vamos a hablar con Melissa Argento, que bueno, es santafesina. Hace un tiempo que no está en nuestra ciudad, pero sabemos que es santafesina y es becaria postdoctoral del CONICET, docente universitaria, da clases en la Universidad Nacional de Rosario y es una militante socioambiental. Actualmente forma parte de lo que vamos a hablar hoy, que es el colectivo de acción por una justicia ecosocial, pero también milita en el grupo de geopolítica y bienes comunes. Está trabajando diferentes temas, pero podríamos decir que hoy sus trabajos se inscriben en los debates sobre el extractivismo, algo que venimos hablando hace mucho tiempo aquí en Onda Verde, y el extractivismo en América Latina, los conflictos que esto trae en nuestro continente. Y en este último tiempo, sin lugar a dudas, Melissa es una de las personas que más ha trabajado, estudiado y denunciado qué es lo que pasa con el litio, no solo en nuestro país, sino en Sudamérica. Para nosotros un enorme gusto y placer poder estar estos minutos con Melissa y que nos ayude a pensar. Hola Mel, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Ricardo, qué gusto saludarte, un abrazo para todos quienes están escuchando, una alegría compartir y sí, por supuesto, sí, profundamente santafesina. Profundamente santafesina, y yo te presentaba recién con un término que no es habitual presentar a nuestros entrevistados y que lo consensuamos antes con vos. Dijiste, presentame como militante socioambiental. ¿Sos militante? Y sí, por supuesto, soy investigadora, investigo, eso es mi trabajo, digamos, pero también eso se junta con esto que intentamos hacer muchos investigadores, que es ciencia digna, ¿no? Ciencia para los pueblos, con los pueblos, desde los territorios y desde las experiencias de lucha. Así que desde luego que eso después involucra una vocación, que es la de dedicarle amor, tiempo y trabajo también a militar, a la militancia socioambiental, ¿no? A instalar el debate, a abrir la agenda, a discutir con aquellos espacios que pretenden negar el conflicto socioambiental, ¿no? Y bueno, es una tarea permanente, vos lo sabés perfectamente, sí, porque nos conocemos hace pero muchos está años. buenísimo eso, lo hablábamos con Guillermo Folguera, que estuvo en Santa Fe hace un par de semanas atrás, que muchas veces lo plantean como un divorcio, ¿no? El laburo en el laboratorio, en la oficina, y él decía, y yo que te conozco a vos sé que también lo haces así, digo, eso va acompañado con los pies en el barrio, con el territorio, con ponerle la oreja a la gente, ¿no? Exacto, sí, desde luego desde donde conocemos y sabemos, es desde las experiencias, esto lo sabe el feminismo, ¿no? Lo está reponiendo en términos de la disputa epistemológica, claro, si vos querés, del marco científico, ¿no? La experiencia que después obviamente es validada, es estudiada, es apoyada y existen, no soy yo, digamos, existen grandes redes de investigadores, investigadoras que
dejamos nuestra tarea, nuestro tiempo en trazar este diálogo, este diálogo de saberes, ¿no? De que desde la ecología política se propone como una tarea tan fuerte, tan central a nuestra vida, entre los conocimientos diferentes. El martes, bueno, yo lo vi a la distancia por el canal de YouTube, pero creo que fue un día muy feliz porque nace un nuevo organismo que promete, primero tiene un desafío fundamental terrible que vamos a hablar hoy, pero se funda el Colectivo de Acción por una Justicia Ecosocial. ¿Qué significa eso, Mel? ¿Qué es el CAGE? Bueno, yo te digo, en principio significa para mí una gran esperanza en términos de entender, digamos, el contexto en el que nos situamos y la relación inherente que tiene que haber entre las luchas por la justicia social y la justicia ambiental, ¿no? Por eso ecosocial. Y también la relación inherente que hay en todos estos procesos de resistencia, estas luchas, estos territorios profundamente impactados en nuestra América Latina por el extractivismo, que hay entre la violación permanente de derechos humanos y derechos ambientales, ¿no? Esa relación que existe, que efectivamente, digamos, podríamos significar como el círculo de violencia que oprime nuestros territorios, que es la violencia patriarcal, colonial, capitalista, digamos, donde son profundamente saqueados y por eso tantas luchas por la defensa de los bienes comunes, ¿no? Entonces, ¿qué es el CAGE? Bueno, intenta ser un espacio para articular todas estas luchas, que nace, hay que decirlo, de la profunda generosidad de la Asociación de Abogados Ambientalistas en sus casi 20 años de acción y compromiso, en ampliar sus horizontes e incorporar nuevos actores en una estrategia, digamos, que sea de articulación y de entramar procesos de científicos, profesionales, territoriales, por supuesto, digamos, con los cuales trabajan hace casi 20 años, y otros, digamos, en un centro de acción por la justicia ecosocial, ¿no? Y la justicia ecosocial se inscribe largamente en una propuesta que existe, que es el Pacto Intercultural por la Justicia Ecosocial, digamos, de toda América Latina, digamos, retoma esas simientes, coloca fuertemente la centralidad de las luchas territoriales y de los feminismos territoriales, ¿no? Por la defensa de los bienes comunes y las reexistencias, ¿no? Entonces, intenta proponer, efectivamente, y co-construir con diferentes actores, voces, territorios, luchas, una agenda para la justicia ecosocial. Tamaña tarea, te imaginarás, digamos. Claro. Efectivamente es un desafío inmenso. Y en este movimiento que hace Asociación de Abogados Ambientalistas de ampliarse y conformar, y llamar a conformar, un llamado, ¿no? A conformar el Centro de Acción por la Justicia Ecosocial, a todos quienes venimos inscriptos en estos recorridos y en estos procesos y en estos aportes a las resistencias territoriales y a todos los territorios, efectivamente, de nuestro país, en procesos de resistencia, armar diferentes áreas y programáticas en el marco de lo que efectivamente vienen haciendo desde la asociación, que sabemos es ahí me quería detener porque sí. vos hablabas al principio, decías que es esperanzador. Me quedo con esa palabra de esperanza y además te diría que hasta, aunque está muy bastardeada la palabra, revolucionario. ¿Y por qué planteo esto, Mel? Porque en un momento donde la grieta nos divide hasta por el signo zodiacal, donde no hay manera de poder encontrar entramados de unión, la Asociación de Abogados Ambientalistas dice, abramos. Y ahí va a haber como diferentes actores que formarán parte de este colectivo, ¿no? Totalmente, yo lo dije el martes en la presentación y lo vuelvo a afirmar en esta entrevista, para mí justamente es un impulso esperanzador, en el sentido de que es cada vez más clara una grieta política que lo atraviesa todo y que coloca siempre esta falsa dicotomía ambiente-desarrollo como el centro de la discusión y no permite entender, digamos, los tejidos que explican, digamos, que la vida no es binaria y que esa dicotomía también es falsa, digamos, ¿no? Creo que es un impulso por construir y
co-construir, lo digo bien, digamos, porque no es que es solamente una propuesta que ya está cerrada y que invita, digamos, sino invita a construir una agenda por una transición ecosocial y por justicia ecosocial, ¿no? Efectivamente sabemos que nuestros países están profundamente atravesados además de por los conflictos territoriales frente al extractivismo, y justamente ligado a eso, por profundas desigualdades económicas, digamos. Nuestra agenda tiene que partir siempre de estar situados en que Argentina como América Latina, es uno de los países con mayor desigualdad social, digamos, ¿no? Entonces, una de las regiones con mayor desigualdad social, y que efectivamente la una está ligada a la otra, ¿no? La justicia social con la justicia ambiental. Eso ya deconstruye falsas dicotomías cuando uno lo comprende. Y digo que es esperanzador porque convoca, abre, digamos, y estamos cada vez más inmersos en formas de vida individualizantes, que fragmentan, que nos agotan en el tiempo vital. El tiempo laboral nos agota el tiempo vital, ¿no? O sea, como una realidad en la que estamos inmersos en la profunda necesidad de condiciones materiales para la vida que tenemos todos, ¿no? O sea, de trabajo, de comer, de llegar a fin de mes, para decirlo en criollo, para que lo entendamos. O sea que a abogados le sumamos otros colectivos ahora. Va a haber, bueno, investigadores como vos, periodistas, ¿qué más? Exacto. Bueno, Abogados trabaja desde siempre con asambleas socioambientales, procesos territoriales, con protagonistas que son, y siempre hay que decirlo, la piedra fundamental de todo, porque son quienes resisten los verdaderos impactos socioambientales sobre sus cuerpos y ponen sus cuerpos en la lucha, ¿no? Y con los costos que eso conlleva. Pero al mismo tiempo, digamos, Abogados que siempre está presente, que todos los investigadores e investigadoras que conocemos estos territorios sabemos que son fundamentales. Estamos todos nosotros también, que somos quienes tenemos que construir procesos de investigación. Entonces, para explicar un poco lo de los actores que me preguntás, te contesto con las áreas, digamos. Va a haber un área ligada a la educación, a la comunicación, a la formación, donde también se pueda pensar actores desde la educación, desde el periodismo o comunicacionales, digamos, y desde la difusión, ¿no? Porque también sabemos que vivimos en una época donde la difusión es mucho, ¿no? A los procesos de construcción política. Entonces, ahí hay como un conjunto de actores que se abre. Un área de investigación, a donde probablemente entremos todos los que venimos como desde mi recorrido, para justamente generar información que sirva para los procesos territoriales, para las causas que tienen con mucho esfuerzo los abogados, digamos, para la argumentación y sobre todo para dar visibilidad científica a lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Y un área ligada al artivismo, porque sabemos que es fundamental el arte en el mundo en el que vivimos, en un contexto de clausura, podemos decir, negacionista respecto del problema que es el cambio climático o la crisis socioecológica para las vidas, sobre todo sus profundos impactos desiguales, ¿no? Cuánta gente ya está sufriendo crisis socioambiental, aunque el consenso hegemónico siga siendo negarla en algún punto, ¿no? Entonces nos parece que el arte es un espacio de liberación. Aristóteles Vampa dice liberación cognitiva. A veces yo hablo de reflexividad social, digamos, pero finalmente se trata de cómo podemos inventarnos nuevamente, ¿no? Cómo podemos disputar lógicas relacionales con la vida, sentidos que disputen el sentido hegemónico del capital permanentemente en su propia reproducción, cómo podemos impulsar esto que desde los feminismos es tan clave, que son las lógicas del cuidado, digamos, las tareas del cuidado, el cuidado como valor que le disputen, ¿no? a la depredación sobre la naturaleza y sobre los cuerpos humanos y no humanos, ¿no? Sobre la vida en su conjunto, en su integralidad. Entonces creo que ahí los artistas son clave y el artivismo es clave, ¿no? Es una propuesta, sabemos que nuestros movimientos, todo movimiento tiene formas de arte que son las que impulsan más allá del pragmatismo posibilista, las ideas, ¿no? La imaginación creativa para la vida. Entonces, esas son como, los actores vienen de todos esos espacios. Y entre tantas cosas importantes, me parece que la coyuntura que vivimos, donde, bueno, vos lo explicaste muy bien, todo el tema del extractivismo, pero además lo discutimos mucho aquí con el grupo de producción, en el programa. Estamos en un momento donde es muy fácil caer en el engaño, ¿no? Desde los países periféricos
parecieran y nos mandan información como entendimos, vamos a cambiar, estamos en una transición a ser mucho más cuidadosos con el ambiente. Ahora parece que esa transición que ellos quieren hacer la vamos a pagar nosotros, ¿no? Con el hidrógeno verde, la extracción del litio, nos transformamos otra vez en el basurero del mundo. Digo, en esta coyuntura el CAGE es fundamental. Vos me sacás de la esperanza y me llevas como al Igual. diagnóstico, que es como, claro, lo que decís, exactamente. Perdón, me olvidé, quizás unos actores muy relevantes respecto de la pregunta anterior sea también la salud, ¿no? Porque una de las características en contexto de pandemia que también vimos, ¿no? Y que ya sabemos quienes venimos en estos recorridos, como vos, por ejemplo, Ricardo, sabes muy bien el rol de los médicos, de los investigadores ligados a la salud, de todas las trabajadoras, generalmente feminizadas en los espacios de salud, ¿no? Como tan clave para ligar esto que es finalmente el movimiento por la justicia ambiental, histórico, ¿no? Salud socioambiental y sociosanitaria. Y respecto a lo que decís, es así como lo planteás, es el nuevo consenso de la transición finalmente termina poniéndonos en el riesgo de que nuestros territorios provean de los recursos necesarios para que los países centrales o del norte global, podemos decir, transiten o transicionen hacia proyectos de descarbonización. El mundo, bueno, está haciendo en este momento la COP27, el mundo entero tiene que asumir compromisos hacia procesos de desfosilización o descarbonización. Y nosotros lo que vemos en relación al litio, hace mucho tiempo lo venimos planteando desde el Grupo de Geopolítica de Bienes Comunes, es que lo que está sucediendo es un proceso de lo que llamamos acumulación por desfosilización, ¿no? Porque en nuestro país, finalmente lo que sucede, digamos, es como que tenemos más de 50 proyectos en diferentes etapas para la extracción del litio, cada vez es más la cantidad de litio que se pretende exportar, pero es un litio que se pretende exportar a costas de esos territorios, agotando los recursos hídricos, erosionando las cuencas hídricas, poniendo en riesgo la vida humana, las actividades productivas de la gente que vive en esos territorios, y la vida no humana, las especies, ¿no? en su integralidad, del ecosistema de los salares específicamente. Y que es central por dos cuestiones, digamos. Lo que está sucediendo en Argentina es profundización de un extractivismo de litio que no tiene una política real integral pensada desde el Estado para que dejen de saquear el litio en los países del norte, que tiene un fuerte componente corporativo, de control corporativo de los accionistas en nuestros países donde están los salares, que son Catamarca, Jujuy y Salta, que tiene características que reproducen las lógicas del extractivismo, vamos a decirlo así, pero podríamos hablar largo y tendido de por qué, digamos. Y lo que decimos nosotros además es que se pone en evidencia la centralidad de abordar esto, porque tiene que ver con que el norte presiona nuestros territorios para los minerales críticos de la transición, en el cual el litio es uno de ellos, pero hay otros 35 minerales críticos. Entonces, no solo es América Latina, también es África, por supuesto, y el sur global en su conjunto. Y efectivamente, que pensar maneras de no pagar con nuestros territorios y nuestras vidas la transición del norte global, ¿no? Y creo que hay algo clave ahí, que son estos territorios los que plantean una crítica a cómo se están pensando en COP, en el consenso global, digamos, los modos de transición, ¿no? Entonces, tenemos una propuesta de nuestros sures, siempre hay propuestas de nuestros sures, de cómo esto podría ser con más justicia, ¿no? Y además, creo que también hay una cosa que con esto te termino la idea, digamos, es central, que también hay que decir que los salares, en donde se encuentra el litio, salares altoandinos, son humedales también, y están en el centro de la disputa por la ley de humedales ya, en el centro de la presión de los lobbies, que tienen obviamente componentes megamineros, componentes de sectores fuertemente ligados a los intereses corporativos del agronegocio, pero también de la minería del litio, ¿no? O sea, los gobernadores del norte no dan su voto al proyecto consensuado de ley de humedales ya. Para cerrar la entrevista de hoy, me parece que esta parte que estamos hablando lo cierro con algo que vos mismo dijiste el martes, que es que el capitalismo se está devorando el cambio climático, dijiste, me pareció un resumen maravilloso como diagnóstico, porque no quiero que sea un círculo virtuoso esta charla y no un círculo vicioso. Digo,
como diagnóstico para que realmente este colectivo que se presentó en Sociedad el martes y que hoy nos tiene como excusa para hablar, sea esperanzador de cambio, ¿no? Totalmente, esa es la disputa. Sabemos quienes tenemos una trayectoria en esto que llevan muchos, quizás el impulso más exitoso de Capital es ir aprendiendo de los procesos sociales, de las disputas, y entendiendo que hay que resolverlo, y lo resuelve dentro del mismo sistema capitalista, ¿no? Con grandes ganadores y perdedores. Y bueno, lo que tenemos es eso. Ahora las grandes corporaciones energéticas buscan compensar sus balances de emisión de fósiles que deben reducir comprando territorios o bonos de verdes o territorios, ¿no? Como compensar la compensación dentro del mercado. Esto es una de las respuestas hegemónicas adentro del capitalismo, donde reconocen el problema, pero sin embargo ya están pensando nuevamente ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, justamente contra esa forma hegemónica de entender el cambio climático y de volver a poner nuestros territorios de sacrificio, justamente para dejar de tener territorios de sacrificio y población de sacrificio, es por lo cual tenemos que luchar contra esa propuesta hegemónica del capital. Melissa, gracias por estos minutos. Beso grande y beso esperanzador a partir de lo que empezó a caminar el martes, y que ojalá sea un eslabón más en esta cadena necesaria para construir un momento nuevo. Porque también te cito en parte de lo que dijiste el martes vos, no hay más tiempo. Así que tenemos que empezar a cambiar esto, ¿no? Muchas gracias a vos, Ricardo. Me encanta estar en Onda Verde. Es la primera vez, pero a disposición para siempre. Un beso muy grande. Chau, chau. Melissa Argento es becaria, postdoctora del CONICET, docente universitaria y, bueno, como ella mismo dice, militante socioambiental. Estuvimos hablando con ella, qué importante, qué interesante. Hay un canal de YouTube donde se puede encontrar, digo, si quieren ver, dura hora y chirola, el encuentro del martes, por si quieren ver qué fue lo que pasó, y seguramente será producto y causa de otras entrevistas y charlas, porque la verdad que está muy piola, que periodistas, científicos, artistas, abogados, pero también ciudadanos que le ponen el cuerpo a los problemas del extractivismo en el territorio, se junten y digan a ver cómo hacemos para cambiar este modelo productivo. Lo que decíamos en el editorial, es el momento del paradigma de la modificación del cambio productivo. Porque como decía Melissa, no hay más tiempo, ¿no? Ya no hay más tiempo. Nos vamos a la segunda luz del semáforo, se nos prende la luz amarilla, ya lo venimos diciendo, se inauguró la COP, que es la conferencia de los estados para cuidar el ambiente y para ver qué hacemos frente a la crisis climática. Este año se hace en Egipto, lo abrió el presidente de Naciones Unidas, y allí Guterres planteó justamente la necesidad de cambiar ya. Se abrieron las deliberaciones de la Conferencia Climática Anual de la ONU que se realizan en Egipto. En el discurso de apertura, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que los seres humanos estamos perdiendo la batalla de nuestras vidas. El jefe del organismo envió una advertencia sobre la gravedad de la situación ambiental y pidió un nuevo pacto entre los países ricos y las naciones pobres para trabajar juntos, con ayuda financiera y la eliminación gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos en la batalla de nuestras vidas y estamos perdiendo, manifestó Guterres, destacando que con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las temperaturas globales, nuestro planeta se está acercando rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible. Además, instó a Estados Unidos y China a trabajar juntos en el tema medioambiental para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles, así como a la construcción de nuevas plantas de carbón y reducir las emisiones perjudiciales con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Guterres aseguró que si bien el conflicto armado en Ucrania ha puesto de manifiesto los profundos riesgos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el cambio climático está en una línea de tiempo y escala diferente. Las crisis urgentes de hoy no pueden ser una excusa para el retroceso o blanqueo ecológico, insistió.
No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Te decíamos, ¿no? Hoy cuando presentábamos el Marcas y lo que está pasando en la Amazonía, te hablábamos de que hay un hecho esperanzador y tiene que ver, y por eso lo ubicamos en la buena noticia de la semana, la luz verde, con este anuncio hecho de que desbloquearían unos fondos de dinero que países de Europa habían destinado para paliar las terribles consecuencias sufridas en la Amazonía. ¿Por qué la habían bloqueado? Porque decían, no vamos a mandar un dinero si la política que lleva a cabo el gobierno de Brasil, el de Jair Bolsonaro, es seguir con el extractivismo en la Amazonía. Bueno, ahora con el cambio de gobierno que a partir del 1 de enero se llevará a cabo en Brasil y con la promesa de Lula de plantear otra política ambiental, ese dinero se desbloquearía e iría para paliar las consecuencias ocasionadas en la Amazonía. Es nuestra luz verde del semáforo de hoy. El gobierno alemán confirmó que está dispuesto a desbloquear su aporte al Fondo Amazonía una vez que tome posesión en Brasil el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva. Recordemos que ese aporte había sido suspendido en 2019 debido a las políticas agresivas con el ambiente llevadas a cabo por el gobierno de Bolsonaro. Los recursos serán liberados lo antes posible, declaró un portavoz del Ministerio de Cooperación al Desarrollo, Benedikt Genek, y aclaró que la rapidez con que será posible hacerlo dependerá de que Brasil cumpla una serie de prerequisitos que permitan la labor del Fondo para la lucha contra la deforestación en la Amazonía. Genek afirmó además que en los próximos días o semanas su ministerio mantendrá contactos con sus homólogos en Noruega, que junto a Alemania es el principal patrocinador del fondo, para coordinar el desbloqueo. Ambos países han aportado en total más de $500 millones y quedaron pendientes $35 millones más que ya habían sido aprobados cuando se paralizó la actividad del fondo. Bueno, ojalá que así sea, que ese dinero se pueda desbloquear y que pueda utilizarse para paliar. Como decimos siempre, nunca estamos en un momento por la crisis climática que los científicos lo han llamado momento de no retorno. Ya no vamos a poder volver a ser lo que fuimos o a vivir como vivíamos, pero sí es fundamental, y ojalá lo entiendan allí en Egipto, donde se lleva a cabo la 27ª COP, lo entiendan aquí los líderes mundiales, ¿no? Y estas políticas seguramente ayudarían. Ahora es el momento de nuestros recomendados naturales. Durante todo este año decidimos viajar con ustedes, imaginariamente, televisivamente, por los parques nacionales. Ojalá algunos de estos sirvan de motivación para que usted, si está planificando algún viajecito, pueda conocer este otro tipo de turismo, un turismo respetuoso con la naturaleza, un turismo sustentable que además nos llena los ojos de imágenes. Hoy en nuestro recomendado natural, en nuestro viaje, nos vamos a otro parque nacional. Nos vamos al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, que está en el Cuyo, sí, en la provincia de San Luis. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas está ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis y abarca una superficie de casi 74.000 hectáreas. Fue creado para proteger las especies que habitan el lugar y para conservar ambientes representativos de las ecorregiones del monte de llanuras y mesetas, del monte de sierras y bolsones y del Chaco árido, además de preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. En el parque se destaca el Potrero de la Guada, una microcuenca que confluye en un bajo, donde nace el río con el mismo nombre que solo en la época de lluvia recorre el lugar. En el resto del año, su curso solo presenta arena y rocas.
Los farallones, con sus acantilados, cornisas y terrazas, tienen un color rojizo. Apenas cubiertas de vegetación delimitan un inmenso anfiteatro natural. La vegetación es escasa, abundan las jarillas y los cactus, además de los quebrachos y plantas típicas del lugar como la zampa de Quijadas. Al oeste de la Sierra de las Quijadas corre el río Desaguadero, que ha creado una gran llanura de inundación en la que se encuentran bosquecillos de chañar y plantas que toleran los ambientes salados. Aunque la zona es muy árida, tiene una fauna abundante integrada por el puma argentino, el gato montés, el zorro gris y la mara, entre los mamíferos más comunes. Entre las aves se destacan el ñandú, el halcón gris, el águila mora y el cóndor andino. El área es hábitat del guanaco y el pecarí de collar. La fauna del parque contiene varias especies que requieren medidas de protección, como la tortuga terrestre chaqueña, el halcón peregrino, el cardenal amarillo y el jilguero de monte. En la Sierra de las Quijadas se han encontrado restos fósiles de 2 especies de pterosaurios o lagartos alados. Los cursos de agua son temporarios, dependientes de las lluvias principalmente estivales, y corren hasta el principal colector del sistema, que es el río Seco de la Aguada o torrente de la Aguada. El clima es continental muy árido, con una acentuada amplitud térmica, tanto estacional como diaria. Con una variada y abundante vegetación y con especies de animales protegidos, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas comprende todos los colores que la naturaleza tiene para ofrecernos. Está en San Luis, es de fácil acceso, es muy bello y bueno, se puede visitar. Casi todos los parques nacionales pueden visitarse y obviamente hay que cumplir con ciertas normas de respeto, de cuidado con el ecosistema. Pero es una posibilidad. Hoy el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, allí en la provincia de San Luis. No nos quedamos solo con las cuestiones naturales, sino también con las cuestiones culturales, para seguir pensando. Hoy con Melissa Argento hablábamos de este colectivo de acción por la justicia ecosocial, hablamos del extractivismo y hoy el agua es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. De hecho estamos preparando una producción porque con mucho secreto aparentemente se estaría por firmar un convenio con una empresa israelí para que tenga la privatización de ciertos cursos de agua en la Argentina. Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar de ello. Y como adelanto, como anticipo, presentamos este documental, un documental importante, claro, excelente, lo hace la televisión pública alemana, el canal DW, y que, bueno, obviamente parte de un hecho lógico, el cambio climático trajo más calor y trajo más sequía, y esta combinación hace que necesitemos más agua, agua para los cultivos, agua para el consumo humano, agua para la industria. Cada vez tenemos menos agua porque llueve menos, cada vez hace más calor, cada vez necesitamos más agua, pero tenemos menos. Bueno, es una ecuación peligrosa y ante este hecho pareciera que el agua empieza a ser un artículo cada vez más imprescindible para algunos y encima algunos quieren comercializarla. Entonces la televisión alemana se pregunta, ¿a quién pertenece el agua? ¿Habrá cada vez más conflictos por el agua? ¿Será posible esto? ¿Qué puede pasar si se acaba el agua? Es un interesante documental, vemos un tramo, a ver si te entusiasma como a nosotros nos entusiasmamos verlo. Desde hace más de un siglo, nuestra economía ha crecido constantemente. Esto nos proporciona prosperidad y seguridad, pero todo tiene sus límites. Necesitamos microchips, energía, alimentos. Necesitaremos todo esto durante los próximos siglos y millones de años, mientras exista el ser humano. Y para todo esto, necesitamos agua. Disponer de agua en abundancia, esos días parecen haber terminado. En muchas regiones del mundo ya no hay agua. Ni una gota, nada de agua. La economía contra el hombre, contra la naturaleza. Un derecho que tenemos es al agua limpia. Es muy interesante, no dura más de 45 minutos. Es de la televisión pública alemana, el canal DW, y es muy fácil de ver. Se ve en el canal de YouTube y lo encuentra así como qué pasa o qué hacer
con el agua. Nos estamos yendo, se nos pasó el programa, se nos terminó. Nos vamos como siempre con un tema musical, no sin antes recordarles que estamos en todas las redes sociales, que estamos en Twitter, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram y que además los 9 años de Onda Verde están todos guardaditos allí en nuestro canal de YouTube, que se llama Onda Verde Programa de TV, y que puede verlos, puede volver a recordar algunos, puede usarlos, están para ser usados, y solo tiene que entrar a nuestro canal de YouTube y, como decimos siempre, si activa la campanita le va a llegar cada semana que colguemos el programa una notificación. El tema musical de hoy tiene que ver con nuestra cultura. Hace poco fue el día jueves, fue el Día de la Tradición. El ambiente está vinculado también con las necesidades culturales y de idiosincrasia de cada pueblo, en un momento donde Halloween mediante o donde represión a mapuches mediante está en crisis, ¿no? Está en conflicto el tema de recuperar y de valorar lo nuestro. Hoy hablamos de extractivismo, hablamos de privatización de agua, hablamos de que en algunos países del norte globalizado quieren pasar a un sistema más cuidadoso del ambiente, pero a costa del extractivismo nuestro. Así que traemos este tema musical donde se unen dos generaciones. Por un lado, Trueno, bueno, se llama Mateo Palacios Coracina, pero conocido artísticamente como Trueno, este joven rapero que tiene solo 20 años, que se junta con Víctor Heredia y cantan este tema que para mí es bellísimo, que se llama Tierra Santa, pero Santa con Z, Tierra Santa, y que habla justamente de esto, ¿no? De valorizar lo nuestro. Con esto nos vamos, lo esperamos dentro de 7 días en un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.